Muy buenos días. Bienvenidos otra vez a la videoconferencia Zoom relacionada con la asignatura de Física 1. Vamos a dar unos minuticos para facilitar que otras personas, otros estudiantes puedan participar de la videoconferencia. Recuerden que el ID de la conferencia, el ID de la videoconferencia es el 703 185 62 35 y que el código de acceso es 75 97 74 para las personas que quieran participar de la videoconferencia. Es importante la participación en la videoconferencia porque a través de este medio los estudiantes pueden aclarar las dudas que tengan sobre la teoría de la asignatura. En el caso de hoy, vamos a tratar de explicar cómo es la solución, cómo se resuelven los ejercicios planteados en la teoría. Darle una aproximación de la mejor manera para que puedan entender cuáles son los pasos que se siguen, se pueden seguir para resolver los ejercicios de la parte de movimiento en una dirección. Siempre vamos a estar haciendo videoconferencias, específicamente los días martes y jueves a la misma hora, a las 10 de la mañana. Las videoconferencias siempre tendrán una duración de 1 hora y media. Solo se les pide que participen de la videoconferencia. Las preguntas que tengan que hacer las pueden hacer a través del chat de la videoconferencia o a través activando su micrófono en la videoconferencia para realizar la pregunta. Cada quien se presenta, dice su nombre y hace la pregunta. Estas videoconferencias siempre están grabadas en la plataforma Saya 2. Muy buenos días a José Félix García y al estudiante denominado Galaxy J7 Neo. Muy buenos días. Ya tenemos 2 participantes más. Esperemos que puedan participar más personas. Tenemos acá. Ok. José Félix nos da los buenos días. Buenos días, José Félix. Dentro de un rato comenzaremos con la videoconferencia. Como les dije, esta videoconferencia siempre se va a realizar los días martes y jueves a las 10 de la mañana y tratará sobre los temas específicos que correspondan al tema. En esta ocasión estamos tratando el tema de movimiento en una sola dirección. La semana que viene, ¿verdad? Trataremos de realizar otros ejercicios porque la primera parte de la nota evaluada corresponde a movimiento en una dirección. La segunda parte de la evaluación ya veremos lo que es caída libre y lanzamiento de proyectil. Ayer en el día se cargó en la plataforma Saya la tarea evaluada número 1 y se cargó una tarea adicional. Esa tarea adicional tiene que ver con las ecuaciones para manejar la parte de movimiento en una sola dirección. Como cada ecuación tiene una variable que puede ser en un momento determinado, dependiendo del ejercicio, una
incógnita, la tarea que se asignó, ¿verdad?, que tiene un valor del 5%, trata de que cada estudiante, utilizando la técnica del despeje, pueda despejar cada una de las variables incógnitas para que vaya manejando didácticamente las opciones que tienen que ver con el cálculo de variables, ¿verdad?, e incógnitas en física. Entonces, para cada ecuación, que son 4 ecuaciones, el trabajo consiste en despejar por cada ecuación las variables incógnitas que tengan en esa ecuación. Por ejemplo, si la primera ecuación es velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, la tarea debe consistir en despejar la variable de velocidad inicial, despejar la variable de aceleración y despejar la variable de tiempo. Por supuesto, al realizar estos despejes, usted obtendrá unas nuevas ecuaciones asociadas a la primera ecuación. Eso hay que hacerlo para cada una de las ecuaciones. No es difícil la tarea, es un ejercicio didáctico asociada a esas ecuaciones. Así el estudiante va adquiriendo destreza en el cálculo de incógnitas, de resolución de las incógnitas de cada una de las ecuaciones. Esa es la finalidad de ese ejercicio. Y por lo otro, también está cargada la tarea evaluada número 1. Esa tarea evaluada número 1 tiene fecha de entrega el 29 de mayo. La otra adicional el 26 de mayo. Si usted la hace, no es obligatoria, pero si usted la hace tendrá 5 puntos más. El que haga la tarea se ganará 5 puntos. 5 puntos que tendrán dentro del 30%. Estoy facilitando la manera de que puedan, como les dije, aprobar, tener más conocimiento, ¿verdad?, de la materia física 1. Ok, vamos a comenzar. Ya son las 17, vamos a comenzar con la videoconferencia de hoy. Recuerdo, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer a través. Tengo un problema con los videos, no me deja visualizarlo, me dice que están en privada. Ok, está bien. José Félix, eso lo voy a solucionar. Lo que pasa es que el video fue grabado en privado, pero lo voy a poner público para que todos lo puedan ver. Todos los videos los voy a poner en público para que se puedan ver. Ok, eso no hay problema. Hoy en la mañana me dedico a eso, a poner los videos en público para que cada uno los pueda ver. Lo voy a grabar en público. Todos los grababa en privado, pero ya los voy a poner en público para que todo el mundo tenga acceso a los videos. Eso ha sido un error de mi persona. Para poderlos ver en privado, le tengo que decir, no entendí esa parte de la aplicación Zoom. Bueno, vamos a comenzar. Déjenme compartir la pantalla para tener acceso a la presentación. Ok, aquí tenemos la presentación. Déjenme acomodar esto por acá. Está bien. Bueno, vamos a ver el primer ejercicio de movimiento en una dirección. Aquí tenemos el primer ejercicio. Nos mandan a calcular el desplazamiento, la velocidad o rapidez promedio del automóvil de la figura 1 de la teoría entre las posiciones A y F. Si ustedes recuerdan, en la teoría existe la primera lámina que está en la teoría, tiene un automóvil que se mueve en una dirección, correcto. Tiene aproximadamente 7 posiciones. Está en la teoría. En la teoría está esa figura, ¿verdad?, de una camioneta que está sobre una carretera, ¿verdad?, que primero avanza y después retrocede. ¿Ok?
y nos mandan a calcular el desplazamiento, la velocidad y la rapidez promedio de ese automóvil. Desde el punto A hasta el punto F. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es que a partir de la figura debemos leer la posición y el tiempo en los puntos A y F. Entonces, para el punto A, la posición que se observa en el gráfico es de 30 metros. Y para el tiempo en A, ese tiempo es de 0 segundos. ¿Verdad? Y la posición en el punto F es de menos 53 metros y T sub F es 50 segundos. Entonces, al usar la ecuación, ¿verdad? Para calcular la diferencia en las posiciones o los deltas de posiciones, lo que tengo que hacer es restar la posición final menos la posición inicial para obtener la posición que tiene ese automóvil, ¿verdad? Para ese lapso de tiempo, que es desde 0 a 50 segundos. ¿Correcto? Entonces, menos 53, que es el valor de la posición final, menos 30, que es la posición inicial, eso me va a dar menos 83 metros, porque es una suma algebraica. Y recuerden que las sumas algebraicas deben incluido o llevan implícito los signos de los valores numéricos que están presentes ahí. En la posición final, ese signo es negativo. ¿Por qué pasó desde 0 hasta la parte negativa? Porque está en el plano cartesiano en la parte negativa. Y la primera parte es positiva porque está en la parte positiva del plano cartesiano. ¿Correcto? El signo menos afecta la posición inicial de 30 metros. Y si la parte final o la posición final es negativo, al sumar, ¿verdad? Se suma y se coloca el signo del mayor, que sería menos 53. Menos y menos se suma y se coloca el signo del mayor. Por eso me da menos 83 metros. Entonces, ¿qué demuestra? Que el automóvil termina a 83 metros de la posición negativa desde donde partió la figura. Desde donde partió en la figura. Para calcular la velocidad, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer? Debemos aplicar la ecuación que nos dice que la velocidad promedio es el intervalo de posición dividido entre el intervalo de tiempo. Porque si ustedes recuerdan en la ecuación, velocidad es igual a espacio sobre tiempo o velocidad es igual a desplazamiento sobre el tiempo. ¿Cuánto se ha desplazado este automóvil? Este automóvil se ha desplazado 83 metros. ¿Correcto? Menos 83 metros si lo vemos desde el punto de vista vectorial. Entonces, sustituyendo en la ecuación de velocidad promedio, la posición y el tiempo, tenemos la siguiente respuesta. Menos 53 metros, menos 30 metros dividido entre 50 segundos menos 0. Eso me va a dar menos 1.7 metros sobre segundo. Entonces, el automóvil tiene una velocidad negativa de menos 1.7 metros sobre segundo porque está afectada por la posición vectorial negativa de menos 83 metros. Menos y positivo sería, menos entre positivo sería negativo, por eso le da menos 1.7 metros sobre segundo. Esto es importante para resolver todos los ejercicios en física. Las velocidades pueden ser negativas, al igual que las aceleraciones. El tiempo no puede ser negativo, siempre será positivo. Entonces, resumiendo, la posición se calcula realizando la resta de la diferencial de posiciones o del intervalo. La posición final menos la posición inicial. Y la velocidad se calcula utilizando la ecuación que nos dice
espacio sobre tiempo o desplazamiento sobre tiempo. El desplazamiento que nosotros conseguimos, ¿verdad? En la primera parte, que es la posición del automóvil, fue de menos 83 metros. Al dividirlo entre el intervalo de tiempo que da 50 segundos, nos queda menos 1.7 metros sobre segundo. Entonces, de esa manera calculamos la velocidad y la posición del automóvil de la figura que se encuentra en la teoría del tema de velocidad en una sola dirección. De esa manera, calculamos la velocidad y la posición entre A y F. Fíjese, ambos cálculos fueron hechos en el mismo intervalo de tiempo. Siempre tiene que ser así. Debemos hacer los cálculos de velocidad y posición en el mismo intervalo de tiempo. No puede ser otro intervalo de tiempo. Aquí tenemos la tabla, ¿verdad? Aquí tenemos la tabla, ¿verdad? Donde se especifican para el automóvil su posición, el tiempo, ¿verdad? Para cada posición, el tiempo y el intervalo recorrido en metros. Ok. Vamos a calcular la rapidez promedio utilizando la tabla contigua del ejercicio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a sumar los desplazamientos desde la posición B hasta F. Desde aquí hasta F. ¿Cuántos son esos desplazamientos? Esos desplazamientos son las diferencias entre cada punto de las posiciones. 22 metros, que serían 52 menos 30, 14 metros, ¿verdad? 38 metros, 37 metros y 16 metros. 52 menos 30, 22, 38 menos 52, que me da 14, 0 menos 38, 37 menos 0 y 53 menos 37. Como ven, todos son positivos. La sumatoria nos da 127 metros. Aplicando la ecuación, ¿verdad?, de velocidad promedio sería 127 metros dividido entre el tiempo total, que fueron 50 segundos, lo que le da 2.5 metros sobre segundo. Buenos días, el Guillermo Almeida. Y pueden apagar el micrófono para que no haya interferencia en la presentación. Siempre tienen que tener el micrófono apagado. Si fueran a hacer una pregunta, sí, por favor, lo encienden, hacen la pregunta y o lo hacen a través del chat. Entonces, estaba explicando Guillermo cómo calcular la velocidad desde la posición A hasta la posición F. La velocidad y rapidez promedio. Total. En el anterior ejercicio, la calculamos entre el punto A y el punto F. Ahora voy a calcular, ahora voy a calcular toda la rapidez promedio de todo el intervalo, desde A hasta F.
Para yo poder hacer eso, tengo que calcular el desplazamiento total desde A hasta F. Y la única manera de calcular el desplazamiento final hasta F es calcular cada uno de los intervalos donde se desplazó el móvil. Como vemos en el primer intervalo que va desde A hasta B, la diferencia fue de 22 metros. En el segundo de C a B, la diferencia es de 14. En el tercero de D a C, la diferencia es 38. En el cuarto de E a D es 37. Y en el último de F a E sería 16 metros. ¿Ok? Esa es la manera de calcular el desplazamiento total que tuvo el automóvil. Entonces, todo lo que recorrió el automóvil fueron 127 metros, desde A hasta F. ¿Y en cuánto tiempo lo hizo? Lo hizo en 50 segundos. La tabla me dice que desde acá hasta acá él se tardó 50 segundos. Entonces, la velocidad promedio sería 127 metros dividido entre 50 segundos. Eso me da 2.5 metros sobre segundo. De esa manera calculamos la velocidad promedio de todo el recorrido que hizo el automóvil desde A hasta F. ¿Okay? En la anterior se calculó la posición y la velocidad entre dos puntos específicos, A y F. A y F. 50 menos 0, 53 menos 30. Bueno, ¿alguna pregunta? Ok, podemos, si quieren, para que podamos avanzar más fácil, al final de la videoconferencia, hacer todas las preguntas y con gusto serán respondidas. Continuemos. Vamos a ver el ejemplo número 2. El ejemplo 2.2 nos habla de un animal, un guepardo o chita. El guepardo chita, como ustedes saben, es un animal que desarrolla velocidad. El animal más rápido o el felino más rápido que existe en la tierra. ¿Ok? Entonces, el guepardo, en este ejemplo, está acechando una presa que está a 20 metros al este del escondite de un observador. Vamos a ver la figura. Entonces, aquí hay un observador que se encuentra a 20 metros, ¿verdad? Y va a observar cómo el guepardo caza al antílope. ¿Ok? Entonces, según el observador, en el tiempo t igual a 0, el guepardo arranca y ataca a un antílope y empieza a correr en línea recta. Durante los primeros 2 segundos del ataque, la coordenada X del guepardo varía con el tiempo según esta ecuación que dice que la posición va a ser igual a 20 metros más 5 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por el tiempo al cuadrado. Esta es la ecuación de posición, ¿verdad? Tiene una ecuación de posición que nos dice que la posición del guepardo varía de acuerdo a esta ecuación. 20 metros más la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? ¿Qué nos piden? Obtener el desplazamiento del guepardo entre la posición de 1 segundo y 2 segundos. Calcular la velocidad media en ese intervalo, entre 1 y 2 segundos. Calcular la velocidad instantánea en t 1 segundo, tomando como delta t o la diferencia de 0.1 segundo. O sea, que quiere decir que
la delta T final sería 1 más 0.1 segundos. Y luego, con una diferencia de 0.01 segundos, la delta T y luego con una delta T de 0.01 segundos. Nos piden calcular la velocidad instantánea para estos intervalos de tiempo de 0.1 segundo, 0.01 segundo y 0.001 segundo. Y deducir una expresión general para la velocidad instantánea en función del tiempo. Y luego de deducida, calcular la velocidad final en un tiempo de 1 segundo y en un tiempo de 2 segundos. Entonces, repito, un guepardo comienza a atacar un antílope, ¿verdad? Durante los 2 primeros segundos del ataque y su coordenada de posición depende de esta ecuación. ¿Correcto? Nos piden obtener el desplazamiento con esta ecuación para un tiempo de 1 segundo y un tiempo de 2 segundos. También nos piden calcular la velocidad media en dicho intervalo, en ese intervalo. Y después nos piden calcular la velocidad instantánea tomando estos diferenciales de tiempo para el cálculo partiendo desde 1 segundo. Y luego deducir una expresión general en función del tiempo y calcular la velocidad final para 1 segundo y 2 segundos. Veamos entonces cómo se hace. Siempre es bueno hacer un gráfico para tratar de mostrar cómo ha sido la posición o cómo se ha desarrollado el ejercicio. En este caso, se presenta un gráfico de las posiciones del antílope a medida que va corriendo. El gráfico nos dice que para un tiempo cero, la posición era de 20 metros. ¿Correcto? Vamos a ver la ecuación. Si esto vale 0, todo esto es 0, por eso la posición es de 20 metros al tiempo igual 0. Ese se dibuja acá. Nos piden calcular x1 para un tiempo de 1 segundo. Nos piden calcular x2 para un tiempo de 2 segundos. ¿Cuánto es el intervalo de tiempo y la velocidad media calculada en este punto? ¿Correcto? Entonces, ¿qué debemos hacer? Trazar en un eje o especificar en el eje la dirección en la que corre el guepardo. Colocar el origen en el vehículo porque el observador está aquí en 0. Es el que está viendo al guepardo correr. Marcar las posiciones iniciales del guepardo y del antílope y calcular el movimiento del guepardo en 1 y 2 segundos cuando comienza a correr, ¿verdad? Poner las marcas respectivas y anotar las cantidades conocidas y desconocidas utilizando los subíndices 1 y 2 para el cálculo de esas posiciones que nos mandan a calcular. Ok. Entonces, nos dicen cómo es el ejercicio. Nosotros dibujamos la gráfica de la posición del guepardo de acuerdo a lo que nos pide el ejercicio, cuáles son las incógnitas que tenemos que calcular para realizar y comenzar a hacer los cálculos del ejercicio. Ahora vamos a aplicar las ecuaciones. Solamente tenemos una ecuación, que es la que nos mostró el ejercicio, que nos dice que la posición va a ser igual a 20 metros más la aceleración del guepardo por el tiempo al cuadrado. La aceleración nos la dan en el ejercicio. Ok, comenzamos. Entonces, en función de la figura y utilizando la ecuación, calculamos la primera posición. X1 será igual a 20 metros más 5 metros por segundo al cuadrado multiplicado por 1 segundo al
cuadrado, porque el tiempo al cual nos están pidiendo el cálculo es 1 segundo. Eso nos da 25 metros. Como ven, es sencillo. Lo que tiene que hacer es sustituir solamente los valores en la ecuación. Ya tiene la ecuación y lo que va a sustituir es el tiempo para el cual nos están pidiendo hacer el cálculo. Igual para la posición 2. 20 metros más 5 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por 2 elevado al cuadrado. Eso nos da 40 metros. Ya entonces tenemos las dos posiciones para calcular el valor de delta X, que sería 40 metros menos 25 igual a 15 metros. Quiere decir que el intervalo del desplazamiento del guepardo entre la posición de 1 segundo y 2 segundos es de 15 metros. Vuelvo a repetir. ¿Qué hacemos entonces? En esta posición calculamos para el tiempo 1 aplicando la ecuación y aquí calculamos la posición 2 para el tiempo de 2 segundos y después que determinamos las posiciones, determinamos el valor del intervalo de posición. Eso fue lo que hicimos acá. Sustituimos en la ecuación que nos dieron 1 segundo y 2 segundos, obteniendo como resultado para la posición 1, 25 metros y para la posición 2, 40 metros. El intervalo no es más que la diferencia, como lo conocemos en las ecuaciones, de la posición final menos la posición inicial, que serían 40 metros menos 25 metros, lo que nos da 15 metros. Ya tenemos entonces resuelta la primera parte del ejercicio. Vamos para la segunda parte. Nos piden calcular la velocidad media en el mismo intervalo de tiempo, que es 2 segundos y 1 segundo. ¿Qué vamos a hacer? La ecuación nos dice que velocidad media no es más que delta X sobre delta T. ¿Cuánto nos dio el valor de delta X? 40 menos 25 dividido entre 2 menos 1. Al sustituir 15 entre 1, eso nos va a dar 15 metros sobre segundo, que es la velocidad media del guepardo dentro del intervalo de 2 segundos y 1 segundo, cuando ha recorrido 15 metros en ese intervalo. Ojo, en el intervalo ha recorrido 15 metros. Ok, ¿cuánto sería entonces la velocidad media para un delta T igual a 0.1 segundo? Quiere decir que cuando el delta T, partiendo desde 1 segundo, y cuando delta T fue de 0 a 1 segundo, T sub 2 fue 1.1. ¿Qué hice? A 1 segundo le sumé 0.1 segundo. En T2, entonces, ¿cuál sería la posición? La posición sería 20 metros, aplicando la misma ecuación, por 5 metros sobre segundo al cuadrado por 1.1 elevado al cuadrado. Porque esa es la posición que voy a calcular. ¿Cuál es la posición cuando el guepardo en este intervalo de tiempo de 1.1 segundo ha recorrido? Eso le da 26.05 metros. Entonces, la velocidad media sería entonces 26.05 metros menos 25. ¿Por qué? Porque a 25 metros fue la posición cuando era 1 segundo. Y el intervalo ahora va desde 1 segundo hasta 1.1 segundo. 26 menos 25 dividido entre 1.1 segundo menos 1 segundo. Eso me da 10.5 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Estará bien? Sí. ¿Por qué? Porque la velocidad media es menor que la velocidad calculado en un intervalo mayor. Como es menor el intervalo, esa velocidad debe ser menor que la velocidad
que obtuvo en el intervalo anterior, que era de 1 a 2. Aquí me estoy yendo de 1 a 1.1 segundo. ¿Ok? Entonces, lo mismo que hice acá, de la misma forma que lo hice acá, hago el ejercicio cuando el delta t vale 0.01 segundo y cuando delta t vale 0.001 segundo. Aplicando la misma ecuación y aplicando el mismo procedimiento que utilicé acá, mis respuestas son 10.5 metros sobre segundo y 10.005 metros sobre segundo. Como ven, a medida que el intervalo es más pequeño, la velocidad se hace menor. Es lo que me está diciendo el ejercicio. Ok, ya calculamos entonces la parte C. Siempre aplicando la ecuación que nos dijo el ejercicio y teniendo cuidado con los intervalos de posición. Ahora nos mandan a calcular la velocidad instantánea. Según la ecuación de la teoría, la velocidad instantánea no es más que la derivada de la posición con respecto al tiempo. No sé si ustedes han visto derivadas dentro de matemáticas o si ya le dieron derivadas. Yo me imagino que ustedes están en el límite y están comenzando a ver derivadas en el tema 2. De todas maneras, no es difícil, es una ecuación que se aplica. Al aplicar la derivada de una posición x a la n para una función x a la n, la derivada será n por x a la n menos 1. Por lo tanto, la velocidad será la derivada de x con respecto al tiempo. Sería 5 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por 2 veces el tiempo. Porque lo que derivé fue el tiempo. Por eso es 5, que es una constante de aceleración en la ecuación esta que tenemos acá, y acabo de derivar ut al cuadrado. T al cuadrado representa la xn acá. Ese t al cuadrado porque es la variable que voy a derivar, porque me está diciendo que la velocidad la derive con respecto al tiempo. Como la variable está en función del tiempo, voy a derivar el tiempo. ¿Qué sería? T elevado al cuadrado sería 2 por x a la 2 menos 1, queda 1, por eso queda 2t acá. Entonces sería 5 por 2t, sería 10 metros sobre segundo por t. Entonces, la ecuación que acabo de obtener para la velocidad instantánea es velocidad en x es igual a 10.0 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por t, que son segundos. Entonces, con esta nueva ecuación voy a calcular la velocidad instantánea para t igual a 1 segundo. Para t igual a 1 segundo, esa velocidad es de 10 metros sobre segundo. Sustituyo en t1, lo multiplico por 10 y me queda 10 metros sobre segundo. Para t igual a 2 sería 10 por 2, que serían 20 metros sobre segundo. Repito, para la parte t, nos mandan a calcular una expresión para la velocidad instantánea. En función de la teoría que vimos el martes, la velocidad instantánea se calcula derivando el vector posición con respecto al tiempo. O sea, la velocidad instantánea no es más que la derivada de x con respecto a t. Como voy a derivar con respecto a t y la ecuación tiene 20 por 5 por t elevado al cuadrado, según el ejercicio que tenemos acá, esta fórmula la voy a derivar con respecto al tiempo. Si la voy a derivar con respecto al tiempo,
Todo lo demás es una constante. Y lo único que voy a derivar es t. Entonces, la derivada de 20 es 0. Y la derivada de 5t al cuadrado será 5 por 2 por t a la 2 menos 1. Entonces, haciendo y realizando esa operación, nos queda que la ecuación ahora nos queda como la ecuación de velocidad, que es la que acabo de conseguir, de velocidad instantánea sería 10 multiplicado por t. Entonces, para t igual a 1 segundo, la velocidad sería entonces 10 metros sobre segundo, porque al sustituir en t1, 1 por 10 me da 10. Y para t igual a 2 segundos, sustituyendo en t2, multiplicado por 10, me da 20 metros sobre segundo. De esa forma se calcula la velocidad instantánea en este ejercicio número 2. Entonces, en resumen, para este ejercicio, todo se hace en función de la ecuación de posición que nos dio el ejercicio. Sustituimos en la ecuación de posición para cada tiempo y obtenemos los valores. Para calcular las velocidades medias, utilizo la ecuación de delta X sobre delta T, obteniendo previamente los valores de posición para cada uno de los tiempos, en el caso de 1 segundo y en el caso de 2 segundos. Para calcular en función de los intervalos, lo que tengo que hacer es que al tiempo inicial le subo los intervalos, porque los intervalos de diferencia se consiguen restando la posición inicial menos, la posición final menos la posición inicial. Como ya me dan los intervalos, lo que tengo que hacer es sumárselos a el tiempo inicial. Esa es la parte C. Y calculando la velocidad media igual que en el ejercicio A, obtengo para cada uno de esos intervalos la velocidad. Para determinar la velocidad instantánea, lo que tengo que hacer es aplicar la ecuación que nos dice que la velocidad instantánea es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Debo derivar la variable t aplicando las reglas de derivación. Aquí la única duda que tengo es que no sé si a ustedes les han dado ya la clase de derivadas y ya tienen las ecuaciones de derivadas para cualquier función, desde una constante hasta la función más complicada. ¿Ok? En el caso del ejercicio, vemos que tenemos derivada para una constante y derivada para una variable de potencia. Hago la derivada y sustituyo los valores de tiempo para 1 segundo y para 2 segundos y obtengo la velocidad para 1 segundo y la velocidad instantánea para 2 segundos. Así se calcula en este ejercicio las velocidades, las posiciones de el guepardo en su carrera por tratar de alcanzar al antílope. Ok. Sigamos con el ejercicio 3. El ejercicio 3 nos plantea un viaje de un astronauta o una caminata de un astronauta en órbita que realiza para probar una unidad personal de maniobras. Dice, un astronauta sale, faltó la S ahí, me disculpan ese error, sale de una nave espacial en órbita para probar una unidad personal de maniobra. Mientras se mueve en línea recta, la compañera que se encuentra a bordo también de la nave le mide su velocidad cada 2 segundos a partir de un tiempo inicial de 1 segundo. Entonces, esas mediciones las presenta en una tabla. Entonces, como ustedes ven en la tabla,
Ella midió para 1 segundo la velocidad, para 3 segundos, porque es cada 2 segundos, para 5, para 7, para 9, para 11, para 13 y para 15. Ok, si se dan cuenta, las velocidades desde 9 hasta 15 segundos son negativas, porque debe ser que ya el astronauta viene de regreso a la nave o es menor su velocidad. De hecho, es menor. ¿Ok? Y nos mandan a calcular la aceleración media. Acordémonos en la teoría. La aceleración es una variable que depende de la velocidad dividido entre el tiempo. Entonces, la velocidad media sería entonces la diferencia de la velocidad final menos la velocidad inicial dividida entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces, nos mandan a calcular la aceleración media y diga si la rapidez del astronauta aumenta o disminuye para cada uno de estos intervalos. Para T1 igual a 1 segundo, para T2 3 segundos, para T5, para T2 7, para T9, para T2 11, para T13 y para T2 15 segundos. Entonces, ¿qué se plantea? Calcular aceleración media en función de lo que está en esa tabla, que fueron los datos medidos por la compañera del astronauta que está en la nave. Ella tomó mediciones cada 2 segundos, iniciando desde tiempo igual a 1 segundo. ¿Okay? Como era de esperarse, realizó un gráfico de velocidad contra el tiempo. Para cada uno de los casos, midió la velocidad y la aceleración. Entonces, construyó un gráfico de aceleración con tiempo y construyó un gráfico de velocidad con tiempo. Para los mismos intervalos, realizó esa medición. Va a calcular la aceleración para los mismos intervalos de tiempo. ¿Ok? Eso fue lo que hizo. Para 1 segundo, aquí tiene la velocidad. Para 2 segundos, aquí tiene la velocidad. Y calculó la diferencial de tiempo y la diferencial de velocidad. De esta velocidad menos esta velocidad, que lo dice en la tabla. Igual, para 5 segundos, aquí tiene la velocidad. Y para 7 segundos, aquí tiene la velocidad. Igual para 10 y para 9. Para 9 segundos dibujó la velocidad que es negativa. Vamos a ver si es cierto. Aquí lo tiene. Para 9 segundos la velocidad es negativa. Y para 11 segundos la velocidad también es negativa. Por eso es que está en la parte negativa del gráfico de velocidad contra tiempo. Igual lo hizo acá. Esta parte es negativa porque las velocidades son negativas y esta parte son positivas porque las velocidades son positivas. Ya de antemano, debo saber que las aceleraciones serán positivas o negativas dependiendo de la dirección que tengan las velocidades. Para la primera será positiva, para la segunda será negativa, para la tercera negativa y para la última será positiva. Eso nos lo va a dar la ecuación cuando la apliquemos la ecuación, pero debemos suponer que el resultado del ejercicio va en ese camino. Este gráfico fue construido utilizando los datos del gráfico que está arriba. Entonces, comenzamos. Aquí está la parte numérica del cálculo del gráfico. Entonces,
Volvamos a la tabla. Para la primera aceleración media, ¿verdad? Entre 1 y 3 segundos, la primera velocidad que teníamos era, la velocidad final era de 1.2 metros sobre segundo, menos 0.8 metros sobre segundo. Vamos a ver si es verdad. Aplicando la ecuación de aceleración media, que no es más que delta V sobre delta T. Delta V porque es velocidad, porque es aceleración. Aceleración es velocidad entre tiempo. ¿Correcto? Variación de velocidad con respecto al tiempo. Eso es lo que es aceleración. Revisemos la tabla. 1.2 menos 0.8. ¿Correcto? De 3 a 1. 1.2 menos 0.8 dividido entre 3 menos 1. Eso me da 0.2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Correcto? Entonces, la rapidez aumenta desde 0.8 metros sobre segundo hasta 1.2 metros sobre segundo. Entonces, si hay un aumento de rapidez o un aumento de velocidad, existe una aceleración. Esa aceleración es de 0.2 metros sobre segundo al cuadrado. En el gráfico está dibujado acá. 0.5 es esto, 0.2 debe estar acá. Voy desde 0.8 hasta 1.2. Sigamos. Para la otra parte, desde 1.2 hasta 1.6 metros. ¿Correcto? Vamos a ver entonces la tabla. Desde 1.2 hasta 1.6 metros. ¿Correcto? En este intervalo de tiempo de 5 a 3. Realizamos entonces la diferencia. 1.2 menos 1.6, ¿verdad? Dividido entre 7 y 5. Lo que me da 0.2 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, la rapidez disminuye desde 1.6 hasta 1.2 metros. Aplicamos la misma ecuación. Desde 1.6 hasta 1.2 metros, como está en el gráfico. Para el tercer intervalo, desde menos 1 metro sobre segundo, menos 0.4 metros sobre segundo. Dividido entre 11 segundos menos 9 segundos. Desde aquí hasta acá. Desde aquí hasta acá. En la tabla creo que hay un error. Aquí no es 1.8, sino 1.2 metros sobre segundo.
porque la posición final es 1.2 según el ejercicio y la posición inicial es 1.6 metros sobre segundo. 1.2 y 1.6 metros sobre segundo. Porque para el tercero sería menos 1 metro sobre segundo menos 0.4 metros sobre segundo. Ahí coincide con la tabla. Menos 1 y menos 0.4. Y para el último debería ser menos 0.8 y menos 1.6. Menos 0.8 y menos 1.6 metros. Existe un error en la tablita. Aquí debe ser 1.2 metros sobre segundo. Eso hay que corregirlo. 1.2 metros sobre segundo. Porque si no hubiera un error, sería entonces 1.8 menos 1.6. Ese sería, para esta tabla, ahí debería ser. Y el ejercicio del libro está en esta forma. Quiere decir que la posición aquí no es 1.8, sino 1.2, para que dé una aceleración negativa. Para la última, de 0.8 y menos 1.6, 0.8 menos 1.6, el valor de menos 1.6 es mayor que el de 0.8. Por eso es que me queda una aceleración positiva, porque menos y menos da más. Aquí también es más, pero el negativo es mayor que el 0.4. Como es una suma algebraica, se suman o se restan y se coloca el signo del mayor, que en este caso es positivo. Entre positivo me queda positivo. De esa manera calculamos las aceleraciones utilizando la ecuación de aceleración media, que no es más que la delta Bx dividido entre delta T, para cada uno de los intervalos mostrados. Ok, repito entonces. Para calcular, lo que tengo que hacer es aplicar la ecuación. Para calcular la aceleración media, lo que tengo que hacer es aplicar la ecuación de delta B entre delta T. Para cada uno de los intervalos. Para el primer intervalo, este que está acá. Para el segundo intervalo, este que está acá. Para el tercer intervalo, este intervalo. Y para el cuarto intervalo, este que está acá. Como ven en el gráfico, es 1.2, no 1.8. Entonces, el error está aquí en la tablita. Vamos a tratarla de acomodar un momentico. Bueno, lo hacemos para otra clase. Ahorita no, para que continuemos. Entonces, de esa manera se calcula aceleración media. Es similar al cálculo de velocidad media. ¿Correcto? O de posición media utilizando una ecuación similar. Un delta de posición, un delta de velocidad para calcular aceleración entre un delta de tiempo. ¿Ok? Si fuera a calcular velocidad sería delta X sobre delta T. Si fuera a calcular aceleración sería delta B entre delta T. Teniendo cuidado a la hora de calcular los intervalos. De esa manera construimos el gráfico y construimos también los cálculos de la ecuación y podemos determinar. En la primera parte, la rapidez aumenta. Para el segundo ejercicio, disminuye. Para el tercero, aumenta. Y para el cuarto, disminuye. ¿Okay? Este ejercicio es bastante didáctico para entender la aplicación de cada una de las ecuaciones. Continuemos. Aquí tenemos otro ejemplo.
Este es un automóvil de carreras que se desplaza a lo largo de una línea horizontal desde un punto P1 hasta un punto P2. ¿Correcto? Y nos dice el ejercicio. Suponga que la velocidad del automóvil en la figura en el tiempo t está dada por esta. Velocidad es igual a una velocidad inicial de 60 metros sobre segundo más una aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Similar a la ecuación que teníamos del guepardo. Entonces, una ecuación donde nos dice que así es que se mueve el automóvil. Ok, ¿qué nos mandan a calcular? El cambio de la velocidad en estos dos intervalos. La aceleración media en ese intervalo de tiempo. La aceleración media cuando t es igual a un segundo para diferentes intervalos de tiempo, 0.1, 0.01 y 0.001 segundos. Igual al ejercicio del guepardo. Idéntico. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Lo vamos a realizar igual que el ejercicio del guepardo. Sustituimos en la ecuación, al igual que el ejercicio del guepardo, y obtenemos para T1 y T2 los valores de velocidad. Calculamos las variaciones en velocidad, calculamos las variaciones en tiempo y determinamos la aceleración media. Allá fue con velocidad, aquí es con aceleración. El mismo procedimiento, pero aplicado para calcular aceleración. Para C, hacemos el mismo ejercicio o el mismo planteamiento, lo resolvemos de la misma manera. Para cada uno de los intervalos especificados, calculamos la velocidad en la ecuación que tenemos, ¿verdad? Y en función de ese intervalo calculado, determinamos la aceleración media para ese intervalo. Siguiendo el mismo procedimiento, tanto para delta t 001 y para delta t 0001 segundo, calculamos las aceleraciones medias respectivamente. Igual que el ejercicio del guepardo. Se resuelve de la misma manera, solo que aquí usted va a calcular aceleración y en el ejercicio del guepardo usted calculó posición y velocidad. Sencillo como el segundo ejercicio. Aquí volvemos otra vez, pero vamos a derivar dos veces, porque o una vez dependiendo de el vector. En el caso de la aceleración, como es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, volvemos a derivar una sola vez. Si aquí fuera X, la derivada sería dos veces. ¿Correcto? Pero como es velocidad, voy a derivar solamente t al cuadrado, que sería n por t a la n menos 1, que sería 2 por t a la 2 menos 1, que sería 1. La ecuación me queda de esta forma. La primera parte de la ecuación, cuando derivo, desaparece porque la derivada de 60 o de una constante es 0. 0 más 2 veces por 0.50 por t. 0.50 por 2t. Como dijimos. Sustituimos. Multiplicando esto por 2 me da 1. Lo que hago es sustituir nada más. Para t igual a 1, 1 por 1 es 1. Para 3 segundos, 1 por 3 es igual a 3 metros sobre segundo. Así calculo la aceleración instantánea para cada intervalo de tiempo. En el ejercicio número 2 calculé velocidad y en el ejercicio 4 estoy calculando aceleración.
con el mismo procedimiento utilizado en el ejercicio del huepato. Sencillo. No tiene mucha complicación. Lo que hay que tener cuidado al manejar los intervalos. Tener claro cuáles son los intervalos. Estamos teniendo ahorita algún problema con el internet, pero ya se arregló. Sigamos. Aquí tenemos otro ejercicio. Ok, un poquito más complejo, pero fácil. Nos dice, un motociclista que viaja al este, hacia la derecha, cruza una pequeña ciudad de Iowa, una ciudad de Estados Unidos, y acelera apenas que pasa el letrero que marca el límite de la ciudad. Este letrero que está acá marca el límite de la ciudad. Entonces, ya debo tener claro que el movimiento a estudiar comienza en el instante en que el motociclista aceleró cuando pasó el límite de la ciudad, especificado por el letrero. Entonces, mi punto de origen y de inicio del movimiento es en el aviso del límite de la ciudad. Eso es X igual a 0. ¿Ok? Entonces, su aceleración constante tiene la misma aceleración, ¿correcto? De 4 metros sobre segundo. No ha incrementado la velocidad. Entonces, para un tiempo t igual a 0 está a 5 metros al este del letrero y se está moviendo a una velocidad de 15 metros sobre segundo. Entonces, calcule su posición y velocidad en t igual a 2 segundos. ¿Y dónde está el motociclista cuando su velocidad es de 25 metros sobre segundo? Ojo, tiene una aceleración constante de 4 metros sobre segundo, ¿correcto? Me manda a calcular la posición y la velocidad en t igual a 2 segundos. Y luego me mandan a calcular la posición del motociclista cuando incrementó su velocidad de 25 metros, de 15 a 25 metros sobre segundo. La primera parte la realiza con una aceleración constante. Y la segunda parte ya no es la misma aceleración, porque incrementó su velocidad. Si incrementó su velocidad, quiere decir que aceleró. Debo calcular esa aceleración. ¿Ok? Así está planteado el ejercicio. Ese es el razonamiento que tenemos que tener para el ejercicio. Entonces, tengo un motociclista que llega a una ciudad. Cuando pasa el límite de la ciudad, porque no puede correr más en la ciudad, incrementa a una velocidad constante, comienza, arranca y adquiere una velocidad de 15 metros sobre segundo, partiendo desde ese origen, ¿verdad? Me mandan a calcular la posición a los 2 segundos con esa velocidad y esa aceleración que es constante. Luego incrementa la velocidad, por lo tanto la aceleración cambia y me mandan a calcular su velocidad cuando su aceleración se inicia en 25 metros sobre segundo. ¿Correcto? ¿Cuál es su velocidad final? Entonces, la velocidad inicial aquí es 15 metros sobre segundo. Aquí la velocidad final es la misma porque es 15 metros sobre segundo. Aquí la velocidad inicial es de 25, no conozco la velocidad final. ¿Correcto? Entonces veamos cómo se resuelve. Ok. ¿Qué plantea el ejercicio entonces? Tomando el letrero como el origen de las coordenadas, x igual a 0, para t igual a 0 la posición inicial es 5 metros. Y la velocidad es 5 metros sobre segundo. Y la aceleración es de
4 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a ver. En el gráfico nos dice que la posición inicial es de 5 metros para t igual a 0 y tiene una velocidad inicial de 15 metros sobre segundo, con una aceleración de 4 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, primero calculamos la posición de x en t igual a 2 segundos. Aplicamos la ecuación que nos dice que la posición final de las 4 ecuaciones que vimos en el gráfico y que mandamos a calcular los despejes, ¿verdad? En la tabla de la teoría, nos dice que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Tengo la posición inicial, tengo la velocidad inicial y tengo el tiempo final. Ese tiempo es de 2 segundos, porque me están pidiendo calcular el tiempo a 2 segundos. La posición a 2 segundos. Sustituyo en la ecuación 5 más 15 multiplicado por 2, donde veo es 15 y el tiempo es 2, más un medio de la aceleración constante de 4 metros sobre segundo multiplicado por 2 elevado al cuadrado. Sustituyo, resuelvo el cuadrado y la multiplicación, se lo sumo a la multiplicación de 15 por 2 y se lo sumo a 5 y eso me da 43 metros. Entonces, sencillo, lo que tengo que hacer es sustituir en la ecuación, porque ya me dieron todos los datos. Entonces, la posición es de 43 metros sobre 43 metros. Utilizando la ecuación, ¿qué voy ahora a calcular? La velocidad final que tiene a los 2 segundos. ¿Qué velocidad tengo acá? ¿Por qué voy a calcular la velocidad final? Porque esa va a ser la velocidad inicial del segundo movimiento. ¿Estamos de acuerdo? Del segundo movimiento con una aceleración constante de 4, voy a calcular esa velocidad final. Sería entonces, utilizando la ecuación que también está en la tabla, la primera ecuación, que me dice que velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Sustituyo 15 metros sobre segundo, que es la velocidad inicial, más la aceleración de 4 metros sobre segundo multiplicado por 2, me va a dar 23 metros sobre segundo. Entonces, cuando transcurren 2 segundos con esta aceleración partiendo desde 15, yo tengo una velocidad final de 23 metros sobre segundo. ¿Cuál es la diferencia entre una ecuación y la otra? Que aquí no necesito la velocidad final porque no la conozco. Y aquí necesito conocer la velocidad final al cabo de 2 segundos. ¿Correcto? Ok. Utilizando dos ecuaciones, tengo velocidad inicial, aceleración y tiempo. Tengo posición inicial, velocidad inicial, tiempo y aceleración. 43 metros y 23 metros sobre segundo. Esta es la velocidad que tiene el motociclista aquí. Ok. Vamos para la segunda. Para hallar el valor de X cuando la velocidad es de 25 metros sobre segundo, utilizamos la ecuación donde tengo velocidad inicial aquí, que la acabo de calcular, y me manda a calcular la velocidad
final, perdón, la posición final, porque ya tengo también la velocidad final. V sub X es 25, velocidad inicial es 23. La aceleración sigue siendo 4 metros sobre segundo. Voy a calcular la posición final. ¿Cuál es esa posición? El valor de X. Debo despejar el valor de X de esta ecuación. Entonces, haciendo un despeje de X de la ecuación tenemos esto. Podemos también despejar todo el término X menos X sub 0 y después que calculemos esto, le sumamos la posición inicial. Eso lo puede hacer de dos maneras. Entonces, pero si despejamos X, el despeje de X nos va a dar así. X va a ser igual a X sub 0 más velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido entre 2 veces la aceleración. ¿Por qué dividido? Porque aquí estaba multiplicando y al pasar el término para acá pasa dividiendo. El 2 y la aceleración. Ese es el ejercicio adicional que está en la plataforma Saya. ¿Correcto? Eso es lo que tienen que hacer ustedes para que vayan manipulando las ecuaciones. Sustituyo 5 metros, que es la posición inicial. Aquí está, 5 metros. Más 25, que es la velocidad final, menos 15, que es la posición inicial, porque está tomando él desde aquí. Está tomando. ¿Correcto? Desde aquí. Dividido entre 2 por 4 metros sobre segundo al cuadrado. Bajo la misma aceleración de 4 metros sobre segundo al cuadrado. La respuesta es 55 metros. Entonces, desde aquí hasta acá, en una posición que voy a calcular, se plantea el ejercicio. Eso me dio 55 metros. Quiere decir que cuando el motociclista alcanza 25 metros sobre segundo, que es la velocidad final, él tiene una posición de 55 metros bajo la misma aceleración de 4 metros sobre segundo. Como ven, en esta parte no necesito conocer el tiempo porque no sé el tiempo. Si quisiera saber el tiempo, lo que tengo que hacer es despejarla de la ecuación que tiene aquí. Es la misma aceleración, tiene la velocidad final, tiene la velocidad inicial. Pero ustedes me dirán, pero ¿y el espacio? Tendría que ser entonces un tiempo asociado, una ecuación donde yo tenga el espacio asociado de 55 metros. De las 4 ecuaciones que usted tiene, usted debe elegir una ecuación donde esté incorporado el tiempo que usted pueda despejar y tenga posición.
Creo que la segunda ecuación, si no me equivoco, usted puede calcular el tiempo utilizando esa ecuación, despejando el tiempo de la ecuación que está planteada ahí, que es x menos x sub 0, x menos x sub 0 o x igual a x sub 0 más un medio de la velocidad inicial más la velocidad final por el tiempo. Despejando el tiempo ahí, teniendo posición final, usted puede calcular el tiempo de esa ecuación. Porque las otras tres ecuaciones, en esta no tiene tiempo. En esta también, pero tiene que resolver una ecuación de segundo grado y tendría dos valores de tiempo, uno positivo y uno negativo. Asumiría el tiempo positivo. Ese es un ejercicio que les queda a ustedes para que practiquen. Si yo supongo, otro ejercicio que usted podría practicar, si yo supongo la velocidad inicial desde este punto, ¿cuánto recorrería para esa velocidad final? Asumiendo la velocidad aquí como la calculada acá, partiendo de 23 metros sobre segundo. Debería calcular una aceleración. ¿Es factible bajo la misma aceleración? Les queda como ejercicio que podemos comentar en cualquier otra ocasión, ustedes hacer la pregunta. Ok, resumiendo, aplico la ecuación que me dice x igual a x sub 0 más x sub 0 t más un medio aceleración por tiempo al cuadrado. Conozco la aceleración, conozco el tiempo, la velocidad inicial y la posición inicial. Determino que a los 2 segundos la posición es de 43 metros y en esa posición la velocidad final es de 23 metros sobre segundo para la primera parte. Para la segunda parte, la velocidad final es de 25, la velocidad inicial sigue siendo 15 metros sobre segundos y la aceleración es de 4. Despejo la posición porque es lo que voy a calcular en esta ecuación y al despejar y sustituir me da que la posición es de 55 metros. Partiendo desde aquí. Ok. En este ejercicio se plantea también un método alterno de solución. Igual. Aquí calculan el tiempo que debe tener a los de 15 a los 2.5, utilizando esta ecuación bajo la misma ecuación. Eso te da 2.5 segundos. Y al sustituirlo en la posición, ¿verdad? Te da 55 metros. Ese método alterno de cálculo es para la parte B. Determino el tiempo que le toma. Aquí no uso el tiempo. Allá determino el tiempo que le toma llegar a esa posición o cuánto tiempo me tomó al llegar a 25 metros sobre segundo partiendo de 15 bajo la misma aceleración. Ese tiempo es de 2.5 segundos y utilizando la ecuación esta determino la posición a los 2.5 segundos. Por supuesto, por aquí o por acá la respuesta es la misma. En el anterior no necesito el tiempo, utilizo otra ecuación.
la última ecuación. Y utilizando el tiempo o calculando el tiempo, utilizo la primera ecuación de posición, que sería la tercera ecuación en la tabla de las 4 ecuaciones. Acuérdense que son 4 ecuaciones. Velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Posición final es igual a posición inicial más un medio de la velocidad inicial más la velocidad final por el tiempo. Posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Y velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la posición final menos la posición inicial. Esas son las 4 ecuaciones. Usted puede jugar con las 4 ecuaciones dependiendo del dato que tenga para el cálculo. Aquí se presentan 2 alternativas para la segunda parte. En una alternativa no necesito calcular el tiempo y en la otra alternativa calculo el tiempo para obtener la misma posición de 55 metros. ¿Okay? Ambos son correctos. Sigamos. Aquí tenemos otro ejercicio, pero similar, solo que aquí tenemos 2 automóviles o 2 móviles, la moto y la camioneta. Vamos a prestarle atención a este ejercicio. Fíjense, un conductor que viaja en una camioneta con una rapidez constante de 15 metros sobre segundo. ¿Correcto? 15 metros sobre segundo. Pasa por un cruce escolar cuyo límite de velocidad es 10 metros sobre segundo. Ya está cruzando el límite de velocidad de la ciudad. En ese momento que él pasa, en ese preciso momento, un oficial de policía en su motocicleta que está parado en el cruce arranca para perseguir al infractor con una aceleración constante de 3 metros sobre segundo al cuadrado. Repito, una camioneta que venía a 15 metros sobre segundo pasa un aviso del límite de la ciudad a la misma velocidad de 15 metros sobre segundo, donde en la ciudad el límite establecido es 10 metros sobre segundo. Quiere decir que está 5 metros sobre segundo por encima de la velocidad límite. Un oficial de policía que está parado en el aviso se da cuenta que va a exceso de velocidad y arranca la moto, ¿verdad? Con una aceleración constante de 3 metros sobre segundo al cuadrado. Primera pregunta. ¿Cuánto tiempo pasa antes que el oficial alcance al infractor? O sea, ¿cuánto tiempo le toma al policía alcanzar al infractor? B. ¿A qué velocidad va el policía cuando lo alcanza? Y C. ¿Qué distancia ha recorrido el policía y el vehículo hasta que es alcanzado? ¿Cuánto le toma al policía alcanzarlo? ¿Cuánto es la velocidad? ¿Cuánto lo alcanza? ¿Y qué posición han recorrido tanto la moto como el automóvil? Ok. Aquí se plantea una pregunta. ¿Cómo ver el ejercicio? ¿Qué es lo que tienen en común el policía y la camioneta? El policía y la camioneta tienen en común que cuando el policía alcanza la camioneta, ambos han recorrido la misma distancia. Porque si ambos no han recorrido la distancia, el policía no alcanza la camioneta. Para que el policía alcance a la camioneta, debe acelerar de tal manera
que alcance la camioneta en el mismo recorrido. Te lo voy a plantear de la otra manera. En una carrera de 100 metros, cuando dos personas llegan empatadas, ambas recorrieron 100 metros. Si una de las dos atletas arranca primero, el segundo debe acelerar de tal manera para poder equilibrar la velocidad del primero que arrancó. Pero ambos van a terminar empatados a los 100 metros. Si no, no puede darse el procedimiento de alcance. Igualmente pasa acá. Para que el policía y la camioneta se alcancen, quiere decir que ambos, camioneta y policía, han recorrido la misma distancia desde el punto inicial que está en el aviso del límite de la ciudad. Eso es lo que tienen en común tanto el policía como la camioneta. Si eso es lo que tienen en común, quiere decir que las dos ecuaciones de posición son iguales con diferentes variables. En una, solamente aceleración, y en otra, velocidad. Vamos a ver entonces cuál es esa ecuación. Para resolver este problema debemos suponer que cuando el policía alcanza al infractor, ambos habrán recorrido la misma distancia, tomando como punto de partida el letrero al inicio del pueblo, como dijimos anteriormente. Adicionalmente, ambos se mueven con aceleración constante. En el caso del infractor, esta es 0. Claro, porque la velocidad inicial del infractor es la misma velocidad final. Y si aceleración es variación de la velocidad con respecto al tiempo, la velocidad inicial, perdón, la velocidad final menos la velocidad inicial la resta, porque es la misma, debe dar 0. Por lo tanto, la aceleración es constante y no ha hecho incremento de aceleración. Si el infractor hubiera acelerado, hubiera tenido otra velocidad final y el motociclista hubiera tenido que acelerar más para alcanzar al infractor. Pero como la camioneta no aceleró porque mantuvo la misma velocidad, quiere decir que su aceleración es constante y es igual a 0. En el caso del policía, la velocidad inicial es 0 porque parte del reposo. El policía estaba parado en el punto, aceleró e incrementa la velocidad porque incrementó la aceleración. Pero la velocidad inicial es 0 porque partió desde el origen. Eso es una regla. Cuando parte del origen es 0, a menos que el ejercicio diga que partió con una velocidad. Pero para obtener esa velocidad debe haber recorrido un espacio. Siempre será 0 la velocidad inicial cuando parte del reposo, que fue como partió el policía. Eso es teoría. La teoría dice que al partir del reposo la velocidad inicial siempre será 0. Entonces, tengo una sola ecuación para calcular la posición tanto del policía como del infractor. Y esa ecuación, como la posición final va a ser la misma, debe ser igualada tanto para el policía como para el infractor. Entonces, tengo que plantear las dos ecuaciones. La posición del infractor y la posición del policía. Para la posición del infractor, la velocidad inicial, la posición inicial es 0. ¿Por qué? Porque asumen que el movimiento comienza desde el aviso.
Por lo tanto, su posición inicial es 0, al igual que la posición del policía, porque el policía estaba parado donde estaba el aviso. La velocidad inicial del policía, correcto, perdón, del infractor es de 15. No conozco su tiempo. Y su aceleración es 0, porque es una aceleración constante, ya que la velocidad final y la velocidad inicial es la misma. En el caso del policía, la posición del policía es 0 también, porque parte del aviso. Su velocidad inicial es 0, porque partió del reposo. Y su tiempo tampoco es conocido. Pero lo único que conozco del policía es su aceleración. Entonces, eliminando los términos que no me hace falta e igualando la ecuación, tengo lo siguiente. Igualo la ecuación, elimino velocidad inicial, posición inicial y aceleración acá, porque es 0, posición inicial que es 0 y velocidad inicial porque es 0 porque parte el reposo. Y al eliminar los términos de posición inicial tanto para el infractor como el policía y de aceleración igual a 0 para el infractor y velocidad inicial 0 para el policía porque está en reposo, nos queda los siguientes términos. En la parte de la izquierda de la ecuación me queda velocidad inicial del infractor por el tiempo y en la posición de la ecuación de la derecha un medio de la aceleración del policía por el tiempo del policía. La única incógnita es el tiempo. Pero como es una ecuación o una igualdad, este tiempo que está aquí se elimina con un tiempo del que está acá. Y me queda una ecuación en función de un solo valor de tiempo. Despejando este valor, nos queda que la ecuación sería 2 veces la velocidad inicial del infractor dividido entre la aceleración del policía. Eso, sustituyendo, va a ser 2 por 15 dividido entre 3, lo que me da como respuesta 10 segundos. Quiere decir que el policía tarda 10 segundos en alcanzar al infractor. El policía tarda 10 segundos donde policía e infractor han recorrido el mismo espacio. Así resolvemos la primera parte del ejercicio, que es la parte más importante. Todo el ejercicio se resume a suponer y a reconocer que para que el policía alcance al infractor, ambos han recorrido la misma distancia si el punto inicial de partida es el aviso del límite de la ciudad, porque ahí comienza el ejercicio. Hay que tener cuidado en plantear a los ejercicios desde el punto inicial, porque es el punto de referencia, como lo vimos en la teoría. Cada observador tiene una apreciación diferente dependiendo del punto inicial de observación o el punto relativo de posición. En el caso de este ejercicio, el punto inicial o relativo de posición es el aviso del límite de la ciudad. Ahí comienza todo el ejercicio. Y para yo alcanzar a la camioneta o para que el policía alcance a la camioneta, el policía debe recorrer la misma distancia que recorre la camioneta. Igual que en una carrera cuando llegan dos personas empatadas. Ambos recorren 100 metros. Si ambos salieron con diferente velocidad, uno de los dos tiene que acelerar para alcanzar al otro, pero siempre van a recorrer
100 metros. Ese es el kit, ese es el punto básico para resolver este ejercicio. Y así como este, se plantearán muchos ejercicios. Lo que hicimos fue igualar las dos ecuaciones de posición que vienen dadas en función del tiempo, porque necesito calcular el tiempo. Suponer posición inicial 0, tanto para la camioneta como para el policía. Suponer velocidad inicial para el policía igual a 0 porque partió del reposo. Y suponer aceleración igual a 0 para el infractor porque la velocidad inicial del infractor es igual a la velocidad final y no ha habido aceleración. Si conservó la misma velocidad, la aceleración es 0. Esos son los truquitos de la teoría de movimiento. Ok, ya determinamos el tiempo y como ven, hemos vuelto a hacer un despeje. En todos los ejercicios de movimiento debe estar o se plantea en algún momento un despeje de una variable. En este ejercicio, el despeje era el tiempo de la ecuación obtenida al igualar las dos ecuaciones, tanto del policía como del infractor. Ese tiempo nos dio 10 segundos. Ya tengo el tiempo que tarda el policía en alcanzar al infractor. Ahora vamos a ver cuál era la posición y cuál era la velocidad que tiene el policía cuando lo alcanza. Para calcular la velocidad del policía, lo que tengo que hacer es sustituir en la ecuación que dice velocidad final igual a velocidad inicial del policía más la aceleración del policía por el tiempo. La velocidad inicial del policía es 0 porque parte el reposo. La aceleración la conozco, que es 3 metros sobre segundo, y el tiempo lo acabo de calcular, que es 10 segundos. 3 por 10 me da 30 metros sobre segundo. Esa es la velocidad que tiene el policía cuando alcanza la camioneta. Como vieron, debió acelerar hasta obtener 30 metros sobre segundo para alcanzar a la camioneta que arrancó primero que él, porque ya la camioneta venía corriendo. Para determinar la posición, en la ecuación anterior, lo que debo hacer es sustituir los valores que tengo. El tiempo, ¿verdad? La posición inicial, que es 0, la velocidad inicial, que es 0, la aceleración, que la conozco, y el tiempo que obtuve, que es 10. Un medio de 3 por 10 elevado al cuadrado me da 150 metros. Quiere decir que el policía alcanzó a la camioneta cuando recorrió 150 metros, que fue lo que también recorrió la camioneta en ese ejercicio. Desde el momento en que pasó el aviso, la camioneta recorrió 150 metros. Para alcanzar a la camioneta en 150 metros, tuvo que acelerar 3 metros sobre segundos y le tomó un tiempo de 10 segundos y una velocidad de 30 metros sobre segundo. Así resolvimos este ejercicio. Y con este ejercicio hemos terminado de la clase de hoy. Para la semana que viene volveré a traer otros ejercicios para ayudarlos en tratar de entender o ver diferentes maneras para solución de ejercicio. ¿Alguna pregunta? Ya estamos en capacidad de poderla resolver. Voy a dejar la pantalla, la voy a eliminar para que puedan hacer alguna pregunta si tienen alguna pregunta por hacer. Tengo dos participantes, José Félix García y Guillermo. Profesor, aquí hay una pregunta de José Félix. Profe, ¿cómo se hace cuando hay un ángulo de inclinación? Cuando hay un ángulo de inclinación y va a calcular, si hay un ángulo de inclinación, quiere decir que la velocidad vectorial
o la velocidad que está dibujada, ¿verdad? Está inclinada. No tiene una posición vertical ni tiene una posición horizontal. Sin embargo, en ambas posiciones sí existe un ángulo. Eso hay que aclararlo, Félix. Si está horizontal, voy a escribirle el mensaje. Cuando hay un ángulo, la velocidad tiene una componente en X y una componente en Y. Y los valores se calculan utilizando trigonometría. Como lo hacía en vectores. Con el coseno y el seno del ángulo. Ok. De todas maneras, le escribí acá. Si la velocidad tiene un ángulo de inclinación, debe calcular las componentes de las velocidades tanto para X como para Y. Si tiene el ángulo y tiene la resultante de esa velocidad, ¿verdad? Si lo está manejando desde el punto de vista vectorial, las componentes las debe calcular como calculaba las componentes en X o Y utilizando la teoría de vectores, donde la componente en X es el vector o la velocidad por el coseno del ángulo y la componente en Y es el vector o la velocidad por el seno del ángulo, como lo hacía en vectores. Si eso lo está planteando para calcular una velocidad que necesite en el eje X o una velocidad que necesite en el eje Y. Por lo general, en todos estos ejercicios, quizás la pregunta la hace usted por el gráfico de velocidad. Ahí el gráfico lo que te muestra es la pendiente, no te muestra ángulo, porque ya el gráfico viene con la resultante de la velocidad. Esa pendiente lo que te indica es hacia dónde está la posición de esa velocidad o hacia qué dirección tiene esa velocidad, pero no necesita el ángulo para calcularlo porque está directamente asociado a la velocidad de la resultante. Eso puede pasar también para la aceleración o como cuando veamos fuerza o cuando vimos fuerzas en el plano, calcular esa fuerza. Son ejercicios muy diferentes en este sentido. Ese gráfico representaba trayectoria. Vamos a ver el gráfico.
¿Se refiere a este gráfico? Sí. El gráfico te representa, el primer gráfico te representa una trayectoria o una pendiente de la velocidad. Pero la pendiente en este caso no está representando trayectoria, sino que está representando, vamos a decir, la inclinación de la velocidad. Es una pendiente, lo que te va a indicar es el valor positivo o negativo de la velocidad. Para la primera parte del gráfico te dice que la velocidad final es positiva y en el caso que tiene acá va a ser negativa porque es menor. Por eso tiene una pendiente negativa. Igual que en el tercero, y para el cuarto, la pendiente me dice que es positiva. Lo que te está representando es el valor de la velocidad. Positiva, negativa, negativa, positiva. La respuesta de la velocidad a obtener debe ser positiva en este caso, negativa, negativa y positiva. La aceleración, ¿verdad? Debe coincidir en parte con la velocidad. Si la pendiente aquí es positiva, la aceleración va a ser positiva. Si la pendiente es negativa, la aceleración será negativa. Si la pendiente es negativa, la aceleración es negativa. Si la pendiente es positiva, la aceleración es positiva. ¿Cómo sabe usted que es positiva o negativa? Porque el gráfico tiende hacia el punto de la dirección de la velocidad. Pendiente negativa, pendiente negativa, pendiente positiva, pendiente positiva. Horizontal todo el tiempo, pero en el lado positivo del gráfico, horizontal todo el tiempo, pero en el lado negativo del gráfico. Negativo, positivo. Eso es lo que representa el gráfico. Espero haber contestado su pregunta. ¿Cualquier otra pregunta? No, el gráfico no representa trayectoria. El gráfico representa velocidad y aceleración. ¿Por qué no representa trayectoria? Porque los datos que tiene el gráfico son en base a tiempo y velocidad. No hay trayectoria. Como trayectoria como tal, posición. No hay representación de la posición. ¿Cualquier otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, damos por finalizada la videoconferencia. Recuerden, las videoconferencias siempre se van a realizar los martes y jueves a las 10 de la mañana. Si tienen alguna duda, me la pueden hacer llegar a través del foro de la aplicación Saya o al teléfono celular 0414-511-2518 o cuando tengamos una videoconferencia, antes de empezar la videoconferencia, me pueden hacer una pregunta relacionada con el tema que hayamos visto anteriormente, para tratar de, o al finalizar la presentación, hacer todas las preguntas. Lo pueden hacer vía el chat o utilizando el micrófono de la videoconferencia. Bueno, sin más nada que agregar, nos despedimos hasta la semana que viene, el martes a las 10 de la mañana. Muchísimas gracias por su participación. Recuerden, tenemos dos tareas. La tarea evaluada número 1, que tiene un valor del 10%, y una tarea adicional que vale 5%.
Si usted no hace la tarea adicional, no tiene los 5%. De todas maneras, el monto total de la tarea, del tema, de todas las tareas, tiene que ser 30%. Si usted hace la tarea adicional, de la última parte, yo le descontaré 5% si hizo la tarea. Si no la hizo, la segunda parte será por 20%. Ok. Entonces, gracias por su participación. Nos vemos el martes.